Bien. Comencemos. Este video va a ser un poco más extenso, un poco más largo en comparación con los que le siguen, ¿no? Desarrollando el mismo tema y tal. Por el simple hecho de que esta temática, ¿no?, adquiere un arco temporal mucho más amplio que los otros. O sea, para que ustedes hagan una idea, los otros es de hablar de 1800 a principios de 1900, de 1900 a 1950, del 50 al 60, del 60 al 70, del 70 al 90, del 90 al 2000, del 2000 a 2020 y algo, y del 2020 y algo hasta ahora, ¿no? O sea, son periodos de tiempo chiquititos, ¿no? En cambio, en este video lo que voy a tratar de hacer es hablar desde el punto cero, que yo lo considero el 10.000 antes de Cristo, hasta el 1800, ¿no? Es decir, es un espacio de tiempo mucho más amplio, mucho más enorme, sinceramente, ¿no? Es algo que no muchos historiadores tratarían de hacer, ¿no? De decir, che, voy a hacer un libro de más de 10.000 años de longitud. O sea, no les da, ¿viste? No les da el IQ, pero bueno. La carrera de comunicación. ¡Ay, la carrera de comunicación! ¡Ay, la carrera de comunicación de la U! Por Dios, la carrera de comunicación de la U. ¡Ay! 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 Antes de comenzar, ¿no? Es decir, tengo que aclarar algunas cosas, ¿no? Es decir, hay muchos puntos de vista en contra que chocan en esta eventualidad, ¿no? Es decir, hay gente que tiene opiniones diferentes, ¿no? Hay gente que te dice, no, eso es mentira, eso es real. Yo voy a tomar, por ejemplo, todas las versiones, se las voy a decir a ustedes, y yo personalmente voy a ir con una que creo que es acertada, ¿no? Es decir, que la que no se va así al pasto, ¿no? Y decir, what the fuck, ¿no? O sea, yo voy a ir con la más sencilla, con la más que yo veo que es más probable, ¿no? Es decir, no voy a agarrar y voy a decir, no, boludo, porque están los reptilianos. O sea, no voy a ir a ese centro temático, pero lo vamos a considerar, ¿no? Entonces, comenzando con todo esto, hay muchas teorías, ¿no? Pero en esto de la evolución del movimiento que ha tenido a lo largo de los milenios y demás, hay una cuestión muy sencilla. Se basa primero y principal observando el comportamiento animal. No, es decir, si ustedes observan los animales tienen una cuestión de que prefieren estar en su propio grupo, ¿no? Y como el ser humano es un animal, lo podemos extender a que el ser humano también prefiere estar en su propio grupo y con su propia people. Y si ustedes se fijan, los animales en la naturaleza, cuando otros animales entran en su territorio, se vuelven sumamente agresivos hacia esos animales, ¿no? Entonces acá la cuestión es muy sencilla. Como el ser humano es un animal, replica ese comportamiento excepto cuando está domesticado, ¿no? Si ustedes se fijan, un perro salvaje es muy probablemente que los ataque, ¿no? Apenas ustedes entren en contacto con ese animal. En cambio, un perro domesticado es muy poco probable que los ataque, ¿no? Con el ser humano pasa lo mismo, ¿no? El ser humano domesticado no ataca. El ser humano sin domesticar es probablemente que ataque, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los niños pequeños, cuando se les da, ¿no? Es decir, está el experimento que se les da a elegir una muñeca, todas las veces los niños eligen la muñeca que se ve como ellos, ¿no? Entonces, es decir, ya desde un primer estado podemos ver que este movimiento político es el correcto y todos los demás están equivocados, ¿no? Por más de que lloren los pubertarios, por más de que lloren los rojitos, el hecho es que nosotros tenemos razón y ustedes no tienen razón. Pueden chuparme bien la pija, ¿no? Entonces, ahora mismo la cuestión es muy simple. Vamos con las teorías. ¿Cómo se genera el ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? No, es decir, hay muchas teorías. ¿No? Hay people que te dice que venimos de Marte, ¿no? Que teníamos un imperio en Marte y habitábamos en Marte.
Y simple y llanamente destruimos el planeta con la contaminación o una guerra nuclear y puff, y vinimos a la Tierra y todo lo demás. Hay otras personas que te dicen que no, que venimos de Venus, ¿no? Y contaminamos Venus y vinimos acá. Hay otros que dicen que no, que venimos del planeta Marduk, ¿no? Que es el circuito de asteroides que hay pasando Marte, ¿no? Y había gente en Marte y Venus y hubo una guerra intergaláctica, ¿no? Y nos bombardeamos todos y decidimos venir a la Tierra en una cuestión de paz. Hay otros que te dicen que venimos de afuera del sistema solar, ¿no? Y te dicen no, porque venimos de Aldebarán, que queda a 46 años luz. Otros te dicen que simple y llanamente nos creó algún ser superior, ¿no? Es decir, una cuestión de prueba, ¿no? Es decir, estaban los Anunnaki, ¿no? Que están en el planeta X, y querían extraer oro y dijeron, bueno, creemos a los seres humanos y que estos sean nuestros esclavos y extraigan minerales como el oro. Hay otros que te dicen que simple y llanamente vinieron los dioses y nos crearon, ¿no? Como los egipcios, los chinos, los hindúes, los aborígenes, ¿no? Y demás. Que cada uno tiene su historia de creación, ¿no? Como los católicos que te dicen, no, es que Dios sopló sobre el polvo y ahí nació Adán, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus distintas teorías, ¿no? Después tenés otras teorías, ¿no? Como lo que dicen los religiosos, ¿no? Que el espacio no existe, ¿no? Y esto es una dimensión de bolsillos y estamos atrapados acá, ¿no? Es decir, son distintas teorías, ¿no? Algunos te dicen, no, es que nos crearon los grises, loco, no, porque los reptilianos y esto y lo otro, no, porque los de Alpha Centauri y todo lo demás, ¿no? Sí, yo personalmente de todas estas teorías no sabría cuál es la real, ¿no? Es decir, yo sinceramente he visto años y años de todo esto y no sé cuál es la real. No, ahora yo sé que algunos de ustedes dirán, no, pero poné imágenes, loco, poné imágenes de los aliens, boludo. El hecho es que yo no voy a pasar un video de 2 horas buscando imágenes para literalmente todo lo que voy a mencionar en el video, ¿no? Es decir, tendría una carpeta de más de 10 gigas si fuera a buscar todas las imágenes de lo que estoy diciendo. Por ello, les voy a recomendar 3 lugares donde ustedes van a poder expandir la información. 4 en realidad, pero el cuarto no lo he terminado aún, así que no estoy muy seguro. El primero de ellos es Mero Foundation, que el chabón habla de todo esto de los símbolos y la energía y tal. Es medio largo el video, dura como 10 horas. El segundo es Ashalogos, que habla sobre la historia antigua y todo lo demás, ¿no? Que está bastante piola. Y después tenemos una cuestión de lo que viene a ser Aarón, que también habla de todo el periodo neolítico y todo lo demás. O sea, después les dejo el pequeño link en lo que viene a ser la descripción. Así que bueno, en la antigüedad, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, vamos a agarrar algún punto en la historia para comenzar la evolución. En el 10.000 antes de Cristo, ¿no? Según nos cuentan los antiguos griegos, ¿no? Como ¿cómo se llamaba este tipo? Herodotus y todos los demás, ¿no? Platón, esto, el otro. Todos nos hablan de que existía un antiguo imperio marítimo que eran los atlantes, ¿no? También están los hiperbóreos, los tartarios, los esintios, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a fijar en los atlantes. Los atlantes, según nos describen distintos pueblos, como lo que vienen a ser los aztecas y demás, o los africanos, eran más altos que el resto. Medían más de 3 metros, ¿no? Y se han encontrado momias en lo que viene a ser el norte de América, que encontraron los pequeños Sinux, ¿no? Y llevaron a los exploradores y tenemos las momias, ¿no? Que son de más de 3 metros de altura. Y tenían un cabello rojo. No sabemos de qué color tenían los ojos, pero según nos describen los pequeños aztecas, tenían los mismos ojos que el color del cielo, ¿no? Lo cual es bastante interesante, porque si uno se fija, los griegos no sabían casi nada de los atlantes, ¿no? Solo sabían que en teoría descendían del titán Atlas, ¿no? Que generó una ciudad en el mar, ¿no? Y no sabemos nada más, ¿no? Simplemente desaparecen de la historia porque los dioses los castigaron. Ahora, ¿dónde carajo quedaba la Atlántida?
Hay muchas teorías, Algunos te dicen que es sobre el ojo del mar que está en Algeria, no, es decir, en el norte de África. Otros te dicen que quedaba al sur del mar Índico. Otros te dicen que quedaba cerca de Australia. Otros te dicen que quedaba entre lo que viene a ser Cuba y España, ¿no? Que si ustedes se fijan en Google Earth pueden ver que hay como una isla así que está hundida, ¿no? Que es bastante larga la isla, o sea, más o menos todo el tamaño de Centroamérica. Yo personalmente, sabiendo que era un imperio marítimo y que tenía que controlar el mar, y que según los antiguos griegos eran los más poderosos y que controlaban casi toda la puta tierra, mi punto vendría a ser que es la Antártida. Porque si ustedes se fijan, la Antártida tiene acceso a todos los mares del mundo. Entonces, si yo tuviera un imperio marítimo y quisiera controlar todo el planeta, es decir, América, África, tener acceso al Mediterráneo, al mar Índico, al mar de Oceanía y demás, el mejor lugar es la Antártida. Y muy probablemente es por eso que las pirámides de la Antártida y todo lo demás que hay ahí, ¿no? Como las arañas gigantes y todo esto, no se nos permita acceder al público. Dado que si la gente supiera que los atlantes vivían en la Antártida, ¿no? Es decir, no es el mismo nombre, la people no se daría cuenta que parte de la historia es mentira. Y eso es lo que les voy a decir a continuación. Porque gracias a los distintos pueblos sabemos muy bien qué querían estos atlantes y cómo se comportaban, ¿no? Primero y principal, si vamos a la cuestión de África, los africanos nos cuentan que los atlantes los crearon para extraer minerales. No es decir, los atlantes no les gustaba el calor, no les gustaba el sol, ¿no? Y dijeron, che, mira, vamos a crear a los africanos para que extraigan los minerales por nosotros. Ahora, estos africanos no les dicen atlantes, ¿no? Estos africanos le dicen demonios blancos, ¿no? Entonces podemos indicar que no trataban muy bien a los pobres africanos. Podemos presentir, ¿no? Por todas las historias de terror que cuentan los africanos, básicamente de estos seres con piel blanca como la ceniza, que venían en carruajes de fuego, ¿no? Y bajaban y les robaban el oro, ¿no? Y que usualmente los asesinaban y demás, ¿no? Como hablan los hindúes, ¿no? Que está este príncipe dios, ¿no? Que su misión era expulsar a los pieles oscuras, ¿no? De la India, ¿no? Hay muchas cositas que uno las ve y son muy muy interesantes, ¿no? Lo que viene a ser la historia antigua. Pero bueno, sigamos con lo que viene a ser los aztecas. Los aztecas nos describen un poco más sobre los atlantes. Nos dicen que se encontraban yendo hacia el este, ¿no? Que uno se podía subir a la canoa, navegar y eventualmente iba a llegar a la tierra de los dioses. No tan solo esto, sino que se nos describen como pelirrojos, ¿no? Así que tenían el color como la sangre en su pelo, y que al mismo tiempo eran más altos, tenían tecnología mucho más avanzada. Según los aztecas, les enseñaron a ellos todo lo que era hacer construir pirámides. Según dicen, Machu Picchu la construyeron ellos, en una cuestión de regalo y demás. Y al mismo tiempo que el resto, estos aborígenes también eran esclavos de estos seres, ¿no? Porque les daban oro y les daban todas estas cuestiones. Ahora, a cambio de todo esto, ellos les daban tecnología. Y según los pequeños aborígenes en su mito de creación, cuando los dioses crean al primer hombre, crean a los africanos. Es decir, según dicen, agarran un poco de arcilla, la meten en un horno, después le dan el soplo de la vida, ¿no? Vemos de vuelta una referencia a que el dios sopla con su aliento sobre un objeto inanimado, de ahí nace el hombre, ¿no? Es decir, el hombre es una máquina, según describen estos atlantes, y ahí se les pasó el tiempo del horno, ¿no? Entonces ahí nace el africano. Los dioses no estuvieron contentos con el africano y arman una segunda versión, pero esta vez la meten muy poco adentro del horno y ahí nace el hombre blanco. Pero no les gustó el hombre blanco porque era demasiado inteligente, ¿no? Es decir, el otro, ¿no? Y este era demasiado inteligente y tenían miedo que se les revelase.
Entonces lo meten en un tiempo medio y ahí nace el aborigen, que según dicen ellos es el hombre perfecto. Que si lo ponemos de vista de los atlantes, básicamente serían los esclavos perfectos, no el hombre perfecto, ¿no? Es decir, no por ofender a los aborígenes, pero si nos ponemos de punto de decir vos querés esclavos, querés que los esclavos no sean muy inteligentes, que digamos, ¿no? O sea, no que sean tampoco muy tontos, pero no muy inteligentes. Entonces podemos observar que estos atlantes les enseñan el canibalismo y los sacrificios humanos a los pequeños aborígenes de estas tierras, ¿no? También tenemos cuestiones en Medio Oriente, donde se hace referencia a que los dioses gobernaron durante miles de años, ¿no? Por ejemplo, en Egipto tenemos lo que viene a ser la época de los dioses, que duró más de 500.000 años, ¿no? Donde los dioses, cada dios gobernaba 50.000 años, y después tenemos cuánto gobernó cada faraón humano elegido por estos dioses, y etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos cuestiones de más de Medio Oriente, donde se hace referencia a lo que viene a ser la esclavitud, ¿no? La zona de los árabes y demás hablan de cómo estos dioses dominaban la tierra con su poder. Lo mismo pasa en Asia, ¿no? Es decir, en Asia tenemos lo que viene a ser los reyes dragón, ¿no? Donde tenían dragones de Komodo de mascotas, ¿no? Y usualmente hacían que se comieran a sus esclavos y todo esto, ¿no? Es decir, de todos lados nos llegan reportes de que estos dioses habían esclavizado a la humanidad entera. Hasta que un día, ¿no? Vamos a ir en cuestión demográfica, ¿no? Los aztecas dicen que apareció un nuevo dios. Este dios no tenía el pelo de color sangre, sino que tenía el pelo dorado, ¿no? Y era Quetzalcóatl, ¿no? Entonces Quetzalcóatl, ahí es lo que este nuevo dios le prohíbe a los aztecas hacer sacrificios humanos, ¿no? Es decir, le prohíbe, ¿no? Y les dice que si siguen haciendo sacrificios humanos, sus descendientes van a venir y los van a exterminar a todos, ¿no? Que es por eso que Moctezuma estaba cagado hasta las patas, ¿no? Cuando vio a los españoles, pero dijo, pará, estos tienen pelo negro y el otro era rubio, no me van a cagar, dijo Moctezuma, ¿no? Que es la razón por la que no quisieron participar y demás. Después tenemos la cuestión de lo que viene a ser los africanos. Los africanos simple y llanamente dicen que hubo un diluvio y ¡puf!, desaparecieron los dioses. Lo mismo pasa con los egipcios, ¿no? Los egipcios dicen que ellos eran una provincia de estos seres, ¿no? Y de repente dejaron de venir, ¿no? Es decir, ¡puf!, desaparecieron. Lo mismo pasa con lo que vienen a ser los asiáticos, ¿no? Según dicen, los asiáticos estaban en una isla y los reyes dragón se hundieron y desaparecieron. Lo mismo pasa con los maorí y todos los demás. Todos hablan de que de repente los dioses se hundió la isla y ¡puf!, desapareció, ¿no? Lemuria, Manchuria, la Atlántida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos hablan de la isla que se hunde, los dioses están ahí, desaparecen los dioses, ¿no? Hiperbórea, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando tenemos lo que viene a ser lo que dicen los griegos, ¿no? Que se hunde la isla, bla, bla, bla. Pero los germanos tienen una historia diferente. Los germanos dicen que ellos habitaban en una isla hacia el norte, ¿no? Que cerca del polo norte, puede que sea Groenlandia, puede que sea Islandia, puede que sea algo que se haya hundido en esas áreas. Y entraron en conflicto con otras tribus, ¿no? Es decir, que lo podemos ver en todas las mitologías, ¿no? Es decir, en todas las mitologías tenemos a los dioses luchando entre sí, ¿no? Es decir, en los hindúes tenemos a los dioses de color rojo luchando contra los dioses de color azul. En lo que viene a ser la Grecia y todo lo demás, tenemos la titanomaquia y todas estas cuestiones. En lo que viene a ser las historias de América, tenemos que el dios de la luna y el dios del sol combaten. Quetzalcóatl se enfrenta a los otros dioses oscuros, ¿no? Es decir, los dioses oscuros y los dioses de la luz. En lo que viene a ser África, los dioses animales se enfrentan a estos demonios, ¿no? Es decir, en todos lados vemos que hay dos grupos peleando entre sí.
Ahora, una vez estos atlantes, ya sea por una cuestión de una guerra nuclear, ya sea por una cuestión de que simplemente ¡puf!, colapsaron, ya sea por una cuestión de que cayó un meteorito, ya sea porque hubo una llamarada solar, un cuásar, vinieron los alienígenas, vaya a saber qué pasó. El punto es que los atlantes dominaban el mundo, desaparecieron, perdieron la guerra. Puede que sean los neandertales los supervivientes de los atlantes, puede ser, no sabemos. Son todas cuestiones que nadie sabe a ciencia cierta. Y es por eso que les recomiendo ver los canales que voy a dejar en la descripción, para que tengan más info más detallada sobre todo esto y ustedes hagan su propia conclusión del tema. El punto es que una vez desaparecen y empieza la época glacial, ya sea porque sea un invierno nuclear, ya sea por el cambio climático, nadie sabe a ciencia cierta. El punto es que una vez ocurre esta época de las cavernas, ahí es cuando nace el concepto de tribu, ¿no? Porque si yo estoy en el norte y tengo que cazar un mamut, porque si no me muero de hambre, no puedo cazar el mamut solo, necesito un grupo, necesito una comunidad para cazar el mamut. Entonces me tengo que llevar bien con esa comunidad, tengo que coordinar con esa gente para poder cazar el mamut, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a perfeccionar los genes para lo que viene a ser la comunidad, o como nosotros lo llamamos, el nacionalismo, ¿no? El trabajo en equipo. En cambio, hacia el sur de Europa tenías un clima mucho más templado, mucho más tranqui, ¿no? Y vos podías pescar, ¿no? Vos podías plantar, ¿no? Entonces no hay mucha cuestión de cazar en lo que viene a ser al sur de Europa, sino es más sedentarismo, más cuestiones de plantar en la tierra, pescar, ¿no? Es decir, gente más pacífica, mientras que en el norte de Europa tenían que cazar y todo lo demás. Entonces, en la zona central de estas dos, en lo que viene a ser el Caucásico, surge una nueva gente, ¿no? Esta nueva gente era gente libre, ¿no? Lo que viene a ser comúnmente descrito como los arios, ¿no? Que la palabra ario significa hombre libre, ¿no? En indio europeo, ¿no? Significa eso, significa noble, bueno, ¿no? Luz, sol, ¿no? Entonces, esta gente domina el caballo, domestican el perro, y empiezan a tener una cultura de carromatos, ¿no? Y se mueven constantemente, son nómades, y comercian con el resto de la gente alrededor, hacen alianzas militares, solían utilizar el arco y las flechas, ¿no? Y tenían un sable, eran la gente que más oro tenía, eran realmente la gente con más dinero y más riqueza, y se expandían de lo que viene a ser Portugal hasta lo que viene a ser China y Japón, ¿no? Es decir, toda esa área, ¿no? El Mediterráneo, Medio Oriente, China, ¿no? Lo que viene a ser Asia, todo esto, toda esa era su área de influencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta gente entendía que uno no puede, porque uno tiene la tribu, etcétera, etcétera, pero hay un punto donde vos tenés más hombres que mujeres, ¿no? Entonces vos tenés hombres que sobran, ¿no? ¿Y qué hacer con esos hombres? Y por cuestiones sabían que los hombres que no tienen pareja son una cuestión de peligro, ¿no? Entonces, en vez de, como la sociedad actual, ¿no? Dejar que estos hombres simple y llanamente no hagan nada, lo que hicieron fue enviarlos en lo que viene a ser el koiros, como decían los griegos, ¿no? O la cuestión de la cacería, como dicen los alemanes y tal. Básicamente enviar a estos hombres jóvenes, ¿no? Que quieren demostrar su valía y demás al mundo, ¿no? Es decir, que se vayan de joda, ¿no? Y que casen algo o que consigan guerra con otra gente y tal, y demuestren su valía. La gran mayoría de estos hombres raptaban mujeres, volvían con la mujer a la tribu, ¿no? Y se solucionaba el tema de que tenemos más hombres que mujeres, ¿no? Otros de estos hombres, al ser tan buenos guerreros, se quedaban en las tierras que conquistaban y empezaban a generar cultura,
¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en lo que vienen a ser los cuadros griegos, todos los nobles griegos son pelirrojos, pero Aquiles es rubio, ¿no? Y está esta cuestión, ¿no?, de los antiguos griegos, que el gran guerrero, ¿no?, es decir, no tengo hijos varones, está este gran guerrero, bueno, lo caso con mi hija, ¿no? Entonces también ocurre lo mismo durante el Imperio Romano, ¿no?, es decir, todos los buenos guerreros y demás eran de origen germánico. Los romanos nobles empiezan a casar a sus hijas con los guerreros germánicos, es decir, los rubios pasan de ser simple y llanamente guerreros o poetas y demás a formar parte de la nobleza, suben el escalón, ¿no? En cambio, los que tienen pelo negro han sido los laburantes de siempre, ¿no? Si vos vas así a la República Romana y ves el chabón que está haciendo ladrillos y tal y tiene pelo negro, decís, mi ancestro. ¿No? Pero en cambio los rubios suben de nivel, ¿no? Suben de nivel, se empiezan a casar con la nobleza y todo lo demás, pim pam pum. El hecho es que se generan todas estas culturas y se van generando oleadas, ¿no? Es decir, se generan oleadas emigratorias, no de hombres, se van asentando en esas tierras, y eventualmente las oleadas futuras de este grupo, que para simplificarlo vamos a llamar esintios, ¿no? Si pueden ver el video de Ayalogos para tener más info. Estos esintios eventualmente empiezan a chocar con sus descendientes, ¿no? Es decir, principalmente con los egipcios, los persas, los griegos y demás, ¿no? Es decir, Alejandro Magno, todo esto. Para que ustedes hagan una idea del salto espacio-temporal que acabamos de pasar, pasamos del 9000 a.C. a el 700 a.C., ¿no? Es decir, les acabo de resumir 8000 años de historia humana. Estos antiguos arios, ¿no?, dominaban, tenían un imperio enorme, ¿no? Así como les digo, pueden ver el video de Ayalogos para tener más info. Pero el punto es que ellos son los que crean la filosofía, ellos son los que tenían la mejor forja, el mejor sistema económico, los mejores pensadores, ¿no? Es decir, todos estos hombres sabios, ¿no? Es decir, Buda, Juan, Jesús, ¿no? Es decir, los 3 reyes magos, Zaratustra, ¿no? Es decir, todas estas personas que vagaban por el mundo y impartían su sabiduría eran de esta etnia, eran de este grupo, ¿no? Es decir, pueden leer el libro Buda el griego para saber lo que estoy diciendo, o el Imperio Esintio, ¿no? Tiene muy buena información, o la historia secreta de los mongoles, ¿no? Pueden comprender a lo que me refiero. Pero el hecho es que eventualmente los esintios se cruzan con el Imperio Romano y no querían participar del Imperio Romano porque sabían que este estilo corporativo, no decir, che, hacelo por la platita, hacelo por la empresa, iba a fracasar, ¿no? Ellos entendían la naturaleza humana y simplemente no quisieron participar del experimento y emigraron hacia el norte, que se terminan convirtiendo en las tribus germánicas como los Rus en Rusia. Pero antes de esto hubo una última oportunidad para cumplir este sueño, ¿no?, de tener este gran imperio, que fue Alejandro Magno. Los persas pasaron por una revolución, esto es en el 300 a.C., ¿no? Es decir, ya pasaron los 300, Leonidas ya pasó, han pasado 180 años de dominación persa en Grecia, ¿no? Ya estuvieron las 4 guerras del Peloponeso, pum pum pum, ya están identificados espacio-temporalmente donde estamos. Una princesa esintia llamada Olimpia se casa con el rey de Macedonia, Macedonia queda al norte de Grecia, que era el rey Filipo. Entonces Olimpia le pide a Filipo que recupere el trono, ¿no?, es decir, el imperio de su gente, que vendría a ser todo el imperio persa, ¿no?, es decir, con los medos, los asirios, los árabes, los persas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Filipo, para complacer a su esposa, dice, bueno, vamos a reconquistar todo el imperio ario, ¿no? Y comienza su gran aventura, ¿no?, de conquistar todo. Conquista Grecia, el tipo dice, ya no tengo más ganas de hacer nada, ya conquisté Grecia, loco, dejate de joder. Entonces Olimpia empieza a decirle a su hijo Alejandro que hay que conquistar todo el imperio ario. El pequeño Alejandro dice, bueno, yo voy a conquistar todo el imperio ario, ¿no? Esto es de mis abuelos, ¿no? Es decir, esto es mi legado. Y ahí es cuando
Alejandro empieza su viaje de conquistar todo. Lamentablemente no llega hasta los Himalayas, ¿no? Con 30 años de edad llega a conquistar desde Grecia hasta los Himalayas, ¿no? Es decir, una cantidad de terreno bastante heavy. Si se fijan en el mapa podrán ver que es una cantidad de terreno bastante grande. Pero lamentablemente en los Himalayas, antes de conquistar China y pasar a Japón y reunir todo el imperio ario, los hombres de Alejandro dicen: che, mira, flaco, hace 20 años que venimos marchando, queremos volver a casa. Pegan la vuelta y Alejandro muere bajo causas misteriosas en Persia, ¿no? Es decir, en Alejandría, ¿no? Y ahí es cuando los generales, ¿no? Dicen: che, Alejandro, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? ¿Quién sigue después de vos? Y ahí Alejandro simplemente dice: el que sea más fuerte. Los 3 generales se cagan a piñas por ver quién es el más fuerte. Ptolomeo se termina llevando el cadáver de Alejandro. Se lleva el cadáver de Alejandro a Egipto, lo entierran ahí, y los otros generales, uno se queda con Medio Oriente, el otro se queda con Grecia y Ptolomeo se queda con Egipto, ¿no? Y los 3 generales comienzan a combatir entre sí durante los próximos 200 años. ¿Por qué muere Alejandro? Porque tenía que nacer algo más grande que Alejandro, ¿no? Y ahí es cuando nace el Imperio Romano, ¿no? Es decir, muere Alejandro y se ponen las bases para que nazca el Imperio Romano. Pero esa es una historia que les voy a contar otro día, porque me tengo que ir a los troyanos para explicarles cómo surge Troya, ¿no? Es decir, cómo surge Roma, cómo surge la República, el Imperio, y eventualmente cómo los germánicos vienen y destruyen todo. El punto es que, como pueden ver, toda la historia está conectada. Entonces, ya hemos probado estos sistemas, ¿no? Es decir, ya hemos probado estos sistemas. Es decir, el feminismo, tenemos las Amazonas. Platita, 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 el Imperio Romano. Que actualmente nos encontramos en el periodo de... ¡oh no! Atila el Uno está dando vueltas en nuestras fronteras. Me pregunto qué irá a pasar. Y hemos probado la monarquía, hemos probado todo esto. El tema es que los antiguos arios decían: che, mira, yo creo que el hombre tiene que ser libre. No sé, obviamente que tenían su rey, tenían su nobleza y todo lo demás, pero vos en el sistema ese simple y llanamente te subías a tu caballo con tu carromato y ibas por el mundo feliz, sin pagar impuestos, sin pagar nada, no es decir, todo re happy. Ahora, habían áreas de influencia, es decir, tierras que ellos conquistaban. En estas tierras que ellos conquistaban, lo único que debía hacer era pagar un tributo, ¿no? Es decir, darles comida una vez al año, darles agua una vez al año. Y después ellos te protegían y vos eras libre. Que si ustedes me preguntan a mí, creo que es mucho mejor sistema que lo que tenemos actualmente. Es decir, un hombre libre que puede ir a donde quiera, cuando quiera, sin pedirle permiso a nadie. Poder vivir de la tierra, ¿no? Es decir, ser libre. No eran personas que valoraban mucho más su libertad, y eso lo podemos ver con los conflictos con los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, ¿no? Los mongoles y todo lo demás. Esta era gente que realmente creía que la libertad era más importante que la propia vida. Tanto es así que lamentablemente se extinguen luchando contra cierto enemigo en el futuro. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Punto es... ¿dónde estábamos? 300 a.C. Bueno, Alejandro, pum pum pum, fracasa Alejandro. Viene la República Romana, corrupción, pum pum pum, fracasa la República Romana. Ahí aparece Julio César, dice: esto no da más, hay que hacer una reforma. No quieren hacer la reforma, los hermanos Draco, Sula, etcétera, etcétera, etcétera. Termina viniendo Augustus, que era el sobrino de Julio César, pone el Imperio Romano. La familia de los César dura 4 generaciones. Se termina con Nerón. Vienen los 5 buenos emperadores, pum pum pum, aguante España. Los 5 mejores emperadores eran españoles. Los españoles son los únicos que pueden gobernar, que viva España, ¿no? Entonces siguen todos los emperadores, pum pum pum, Caracalla, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco vemos cómo se va degenerando todo, cómo se va corrompiendo todo. Y el orgullo de ser romano pasa a ser el orgullo de tener platita romana. Es decir, se corrompe el sistema.
¿no? Pum, colapsa el Imperio Romano, llega la migración de los germánicos hacen sus distintos reinos, empiezan a pelear entre sí entre estos distintos reinos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a Francia. Francia antes se llamaba Galia porque era la tierra de los galos, ¿no? Después llegan los romanos. Los romanos le ponen Galia, pum pum pum, dominan la Galia, etcétera, 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 y por el 800 después de Cristo llegan los francos y los francos se apropian del área y nace Francia, ¿no? Con Carlomagno, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? El Islam, las guerras santas, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, la gente se desplaza, hay un desplazamiento de población, ¿no? Es decir, llegan los germánicos, empieza la Edad Media, el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo, pum pum pum. Después de esto tenemos la Edad Medieval, los reyes pelean entre sí, distintos reinos, los nobles, sinceramente la época más interesante de la historia, ¿no? Porque podemos ver este conflicto entre la Iglesia Católica, los reyes, los científicos, pum pum pum, ¿no? Es decir, Juego de Tronos un poroto, ¿no? Y todo culmina en Constantinopla en 1400. Tenemos básicamente 1000 años de tensión, ¿no? Donde el Imperio Otomano empieza a agarrar control con el Islam en lo que viene a ser Medio Oriente, y el catolicismo empieza a agarrar control en Europa, obviamente desplazando el paganismo, destruyendo todo lo que es la cultura original de Europa. No me van a negar los católicos que prendieron fuego y destruyeron absolutamente todo lo que estaba antes. Y ahí es donde se enfrenta el catolicismo con el Islam en las cruzadas, ¿no? En 1200 y todo lo demás. Todo esto genera una reacción de cadena que el Imperio Bizantino, es decir, los descendientes del Imperio Romano, ¿no? Es decir, los descendientes del Imperio Romano terminan perdiendo Constantinopla enfrentándose al Imperio Otomano. Si ustedes se fijan, el emperador Justiniano tenía pelo negro, mientras que el sultán Mohammed era pelirrojo. Ahora ven por qué les dije, ¿no? Al principio los atlantes y todo lo demás. Como les digo, toda la historia está conectada. Los reyes germánicos y todo lo demás, ¿no? Es decir, los reyes católicos y todo esto, todos eran rubios. ¿Ven a dónde quiero ir? ¿No? Entonces, los pelirrojos toman Constantinopla, le ponen el nombre de Estambul y a día de hoy sigue ahí, ¿no? Bajo dominio musulmán. Por aquel entonces, en el 1400, un poquito más temprano, unos 60, 70 años antes, ¿no? 1413 por ahí, los franceses y los ingleses entran en guerra. Ahora, esto es una cuestión mucho más extensa, ¿no? Todo el despelote empieza básicamente desde antes de tiempos romanos, pero para simplificar vamos a hacer una cuestión de que aparece Juana de Arco. El abuelo del rey francés, es decir, el abuelo del rey francés, mandó a su hija Isabel a que se casara con el rey de Inglaterra, con el señor Eduardo. El rey tenía 2 hijos varones y una hija mujer, ¿no? Entonces el rey dice, bueno, voy a favorecer a mi hijo mayor, pum pum pum. La hija se pone un poquito celosa. Resulta que las cuñadas están gorreando a los 2 príncipes mayores, ¿no? Hay todo un escándalo. Y justo en este despelote se muere el rey. No queda clara la sucesión, ¿no? Y el hermano del rey quería ser el rey, están los sobrinos, está la sobrina, pum pum pum, hay todo un despelote. El punto es que se termina llegando a un acuerdo donde si no hay descendientes varones, la corona tiene que pasar al rey de Inglaterra. Pasan unas cuantas generaciones, no hay más hijos varones y resulta que tan solo hay uno, que es el Delfín, que es el propietario de la corona francesa, que al mismo tiempo está casado con Anabel de Aragón, ¿no? Es decir, aparece España en escena. Al mismo tiempo, Ricardo Corazón de León estaba casada con alguien de Navarra, ¿no? Entonces podemos ver que España está dividido en distintos reinos y entra en una cuestión de Francia y Inglaterra queriendo apropiarse de toda España, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una situación política muy complicada. El hecho es que
el inglés era primo tío del rey francés. Y por ende, como no había una cuestión de descendientes, la corona tenía que pasar a él, ¿no? Por él es lo que decía el contrato después de esta guerra que había tenido los abuelos y demás. El delfín, no queriendo entregar la corona, comienza una guerra en Francia. Francia pierde gran parte de su territorio. Es una guerra de más de 70 años. Pierden todas las batallas los franceses. El caballero francés simplemente no podía hacerle frente al arquero inglés. Y ahí aparece una joven niña, analfabeta, llamada Juana de Arco. Esta joven niña, ¿no?, siendo una joven de tan solo 16 años, sin saber leer y con una potente fe en Dios, salva a Francia. No salva al rey, no salva al pueblo francés, salva a Francia. Y es por eso que es conocida como la doncella de Orleans, ¿no? Entonces esta joven simplemente crea el amor hacia el país. Una joven francesa de 16 años es la que termina creando el nacionalismo como lo conocemos a día de hoy. Ustedes hagan la comparación. 1700 nace el capitalismo con Adam Smith, un abogado. 1800 nace el comunismo con Karl Marx, ¿no? Otro abogado, un filósofo, una persona con J que vive en Israel. Pero en 1400 una joven niña inventa el amor al país. Por primera vez en la historia ya no era, che, yo voy a morir por el rey, ¿no?, sino yo voy a morir por el país. Si ustedes se fijan, se instala la bandera de los lirios, que es la bandera de los franceses, ¿no? Y ahí es cuando el tono de la historia cambia. Ya no es el rey importante, sino el reino es lo que importa. Hay un cambio de tono en la historia que culmina con la caída de Constantinopla. En Constantinopla están todos estos científicos, toda esta gente iluminada que emigra hacia Grecia y de Grecia emigra hacia Italia, se instalan en Italia y ahí surge el Renacimiento y ahí la gente empieza a preguntarse el por qué. Surge la ciencia moderna, ¿no? Gracias a la caída de Constantinopla. Ven cómo toda la historia está conectada, cómo todo hace un efecto dominó. Y ahí es cuando aparece Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Copérnico, etcétera, 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 Galileo, no es decir, aparecen todos ahí. Se descubre América. España, siendo la espada de la cristianidad, va a conquistar América para imponer el catolicismo en América. Se corrompen con el oro y la plata, etcétera, etcétera. Los ingleses se encuentran en América del Norte y dicen, mira, los españoles están en la Florida, tenemos que chorear en el norte. Los franceses se chorean Canadá, ¿no? Y ¡puf!, surge América, ¿no? Y en 1700 el pequeño George Washington dice, el rey no nos está dando nada, estamos acá solitos peleando contra los franceses, están los alemanes por ahí dando vueltas, hay que independizarse ya que no necesitamos la corona, no quieren pagar más impuestos, se independizan y surge el ideal de la libertad, de que el rey no es mejor que un ciudadano común, de que el rey simplemente por tener corona no es mejor que uno. Ahora hay que aclarar que todas esas personas de la revolución estadounidense eran masones. Sí, eran todos masones. Esta cuestión de la igualdad entre los hombres es una de las cuestiones que piden los masones. Principalmente Benjamin Pankin, que era miembro de las 7 musas en Francia, y cada vez que iba a pedirle dinero a los franceses, el tipo se la pasaba tomando champán y estando con prostitutas. No es decir, todo esto es real, pero la gente no se le enseña esta parte de la historia, porque si ustedes supieran, siendo un soldado estadounidense, que mientras vos te estabas cagando de frío y estabas peleando contra los ingleses, Benjamin Pankin estaba de prostitutas en París, vos no le habrías pegado un solo tiro a los ingleses y dirías, ¿dónde está la cabeza del pelado ese?
Lo mismo pasa con Washington y su problema con los aborígenes y los esclavos. Así Washington dice, no, acá todos los hombres somos iguales, pero el hecho es que Washington tenía más de 600 esclavos, ¿no? Como pueden ver, son todas cuestiones que se dicen para la gente común, pero en mi vida privada yo sigo comportándome igual que siempre. Una vez surge el experimento de Estados Unidos y todas sus implicaciones, nuestros queridos gobernantes se dan cuenta de que hay que poner dos lados de la misma moneda y hacer pelear a la gente por rojo o azul, ¿no? Es decir, River Boca, ¿no? Y mientras la gente esté peleando entre sí, es mucho más fácil gobernar. Hay una evolución del sistema atlante. Esto se pone en el Imperio Bizantino, donde las leyes, para votarlas, había que hacer una carrera de caballos y había que apostar, y quien ganara la carrera era si se pasaba la ley o no. Como pueden ver, todo el sistema democrático, todo el sistema republicano es simplemente para distraer a la gente de los problemas reales. Es decir, tenemos una cuestión de dos sistemas: el sistema de Juana de Arco, ¿no?, de luchar por tu país, y el sistema bizantino ocurrido en el 400 después de Cristo, donde el plan es distraer a la gente con juegos, pan y circo, ¿no?, para que las people no se rebelen. Y si ustedes se fijan a día de hoy, como diría el querido pintor austríaco, mientras peor se hace la situación, más entretenimiento va a buscar la población. Si ustedes se fijan, la gran parte de la gente tiene entretenimiento las 24 horas del día. Es decir, la situación está bastante mala. Entonces, ahora mismo estamos en 1700. Viene la guerra civil estadounidense, todas estas cuestiones, y esto es para ver qué apoda la gente, ¿no? Es decir, pongamos pro aborto, anti aborto, dejemos que se caen a piñas y apodamos quien gana, ¿no? Y empieza a surgir esta cuestión de poner dos monedas, largar la moneda al aire y lo que queda, queda. Así que pelean entre sí y quien gana, le hacemos caso a ese. El problema es que en 1800 y en 1700 aparece una variante que no tenían en cuenta. Aparece el alemán, ¿no? Es decir, en medio de todo este despelote aparece el alemán, ¿no? Es decir, entre el imperio ruso, el imperio francés, el imperio inglés y el imperio español, aparece el alemán. Y el alemán no dice, che, mira, nos vamos a unir a uno de estos. No, ellos dicen, no, tenemos nuestro propio sistema. Inspirándonos en el sistema de caballería, el honor del caballero, los caballeros de Cristo, ¿no? Y ahí es cuando los alemanes pulen el nacionalismo, lo que viene a ser llamado por el señor Spengler en prusianismo, ¿no? El prusianismo de Prusia es un sistema muy completo, muy bien hecho, que personalmente les recomiendo que lean Prusia y el socialismo para que comprendan. Es cortito el libro, son 100 páginas, pero es bastante educativo en lo que viene a ser el sistema alemán y su diferencia con el socialismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando aparece Otto Bismarck y todos los demás, ¿no? Lamartine en Francia, ¿no? Es decir, Carlos Alberto en Italia, ¿no? Es decir, aparecen todas estas grandes figuras del 1700 y 1800, principalmente Federico el Grande en Alemania, que se caga piñas con más de 23 países y termina ganando una guerra de más de 16 años, ¿no? Es decir, una cuestión bastante impresionante, perdiendo gran parte de la población alemana en el proceso, obviamente. Pero ahí es cuando se ponen las bases del siglo XX. Ahí es cuando en 1700 todos los jugadores aparecen, ¿no? Aparecen los rusos, aparecen los chinos, aparecen los ingleses, aparecen los franceses, aparecen los españoles, aparecen los italianos apodando al comunismo, cuando no, y aparecen los africanos, los latinos, los hindúes, ¿no? Es decir, aparecen todos, ¿no? Todos aparecen en escena, con posiciones bastante dispares a la que tenemos actualmente, pero hecho es que aparecen todos los jugadores de la partida, ¿no? Todos tenemos cartas, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de todas las guerras que ocurrieron en esos próximos 200 años?
la debilitación del centro europeo y la ganancia de fuerza de los otros centros. Es decir, como los europeos no veían que nadie les podría hacer frente, porque ellos eran los mejores en absolutamente todo, dijeron, bueno, como no tenemos que dirigir nuestra fuerza hacia el exterior, vamos a dirigirla hacia el interior, ¿no? Y empezaron a pelear entre sí. Y ahí es cuando no se dan cuenta que el resto de la gente estaba observando y estaban esperando su oportunidad para atacar, ¿no? Ahí es cuando cierto grupito de gente, que vamos a decir los J, ¿no? Se dan cuenta de la debilidad del europeo y empiezan a atacar, ¿no? Principalmente todo esto culmina con la destrucción de Polonia, ¿no? Es decir, el imperio austríaco, el imperio húngaro y el imperio ruso destruyen Polonia, ¿no? Y ahí este grupito de gente emigra hacia Rusia. Y en Rusia estaban muy descontentos porque era un grupo de gente pre-iluminación, ¿no? Es decir, pre-Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, un lugar donde no creían en la igualdad, no creían en los derechos, no creían en absolutamente nada. ¿No? Es decir, el zar era el dios en la tierra, ¿no? Y todo lo demás había que obedecer al zar. Entonces a este grupo de gente no le gustó eso, estaban muy molestos por eso, ¿no? Entonces el zar se despierta un día y dice, che, hay una hambruna en Ucrania. Entonces el zar va y dice, che, la gente no está plantando. ¿Por qué no están plantando? ¿Por qué no tienen plata? ¿Por qué no tienen plata? Porque le pidieron préstamos a este grupo de gente. Entonces el zar dice, bueno, que este grupo de gente trabaje, ¿no? Y le da maquinaria para que se pongan las granjas. Y este grupo de gente que va, vende las granjas, ¿no? Y se ponen a hacer alcohol, ¿no? Y venden alcohol y venden contrabando y no quieren trabajar, ¿no? Porque dicen, oh, me voy a Israel, ¿no? Entonces ahí el zar dice, bueno, voy a entrar con el ejército. Y comienzan a haber atentados terroristas durante todo el 1800 a favor del comunismo. Obviamente no iban a cantar a favor de Israel aún, pero empiezan a haber atentados a favor del comunismo. Todo 1800 se resume en gente que empieza a intentar hacer golpes de estado hasta que triunfan en Rusia en 1917. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, los alemanes van ganando en absolutamente todo. No había forma de que Alemania perdiera esa guerra. Lamentablemente, para sacarse a los rusos de encima, los alemanes agarran un exiliado Lenin y lo mandan en tren a Rusia. Graso error que eventualmente les iba a morder en el culo, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando Lenin logra su golpe de estado con el ejército rojo y se apodera de lo que viene a ser Rusia, y ahí es donde termina esta etapa histórica, ¿no? Es decir, lo que viene a ser la era de los reyes, la era de los emperadores, muere el día que nace la Revolución Rusa. Ese es el momento donde los reyes dejan de ser un ente sagrado, una representación de Dios en la tierra, a ser simplemente una parte más del Estado, ¿no? Todo lo que ocurre en la Revolución Rusa y su impacto en el prenacionalismo lo vamos a tratar en otro video, porque lo voy a conectar con la oleada número 1 del nacionalismo, ¿no? Es decir, les voy a explicar todo lo que es el periodo finales de 1800 hasta 1950. Es decir, todo ese espacio se los voy a explicar en un futuro vídeo, ¿no? Porque creo que este ya es bastante largo y ya les he dado bastante información y ya les he dado unos 3 canales que revisar para que agarren la info. No sé, para que busquen la info, ¿no? Y vean videos de 10 horas y digan, what the fuck, ¿cómo puede una persona hablar durante más de 10 horas seguidas? Y yo les respondo, no tengo la menor idea, gente, la verdad que no lo sé. I don't know how, I don't know why. But I do know that is crazy shit.